Una larguísima y cuestionada cuenta pública. Eso es lo que se acaba de dar el día de hoy, asociado al discurso que dio el presidente Boric por más de 3 horas y media, asociado a los supuestos logros de su gobierno, como también de los proyectos a futuro, en donde anunció una serie de nuevas alzas de impuestos, creación de nuevos ministerios, también tomó crédito por políticas que corresponden a gobiernos anteriores como si fuera propio, y en donde hemos visto que hay muchas críticas desde su mismo sector. En particular, en materia de los gremios y los sindicatos que no están felices con él, de figuras políticas del Partido Socialista que se lanzaron contra el gobierno, y al mismo tiempo vemos cómo también desde el mundo empresarial de pymes como empresas grandes cuestionan los discursos económicos del gobierno, a la vez que se observa una decadencia económica y críticas de una derecha que, aunque critica al gobierno, está cada vez más dividida peleándose entre ellos, ya que post discursos sobre Pinochet se acaba de dar un quiebre en la derecha en donde tanto los republicanos como la centroderecha se están dividiendo entre pro y anti Pinochet, aunque lleva años muerto y el periodo terminó hace bastante tiempo y el golpe de estado fue hace 50 años, pero se están dividiendo por eso en todos los sectores de la derecha y ya no se están enfocando tanto en criticar al gobierno. Todo eso lo vemos a continuación. Todos los años se realiza la cuenta pública, en los cuales el presidente de turno habla de sus logros, lo que quieren hacer. Siempre se lanzan muchas flores, ¿no? No es como que se use ese espacio que tienen para hablar a nivel nacional para hablar cosas malas de ellos, ¿no? Siempre ha sido mucho chamullo, dirían algunos, en el cual los presidentes empiezan a hablar puras maravillas de sí mismos, ¿no? Eso es lo que pasa todos los años. Pero lo que sí destaca, antes de que empecemos el tema de fondo, es que esta fue la cuenta pública más larga desde el regreso a la democracia e incluso se piensa que desde la historia. Porque la última más larga había sido la que se dio en el año 1993 con Elwin, con 190 minutos, 3 horas y 10 minutos, y esta duró más de 3 horas y media, en particular 3 horas y 36 minutos. Ahora, más allá de ese detalle, habló de muchas cosas, algunas no tanto de fondo, pero en materia principalmente de política de contingencia, que salió a criticar a la oposición, como también que habló de numerosas reformas que quiere hacer y aprovechó de lanzar una que otra mentira por ahí. Ahora, ¿cuáles son de las primeras declaraciones que dio? Por un lado, lo que hizo fue criticar a aquellos que salen a cuestionar a personas de su sector y argumentó que solo por lo del clásico discurso racismo, clasismo, sexismo, cosas por el estilo. Por ejemplo, dijo que cómo podían cuestionar a Loncón y que claramente había actitudes racistas en contra de ella, repitiendo discursos que hay ahí. No hablando del problema de cómo se subsidia a los académicos para irse de vacaciones por años enteros a costa del dinero de la población. No hablando también del tema de la transparencia de fondos públicos. No, la critican por racismo. Eso mencionó. También dijo que el caso de Ávila, que ahora tiene un escándalo asociado al contenido, como vimos en el programa de esta mañana, con respecto a la educación de niños de 5 y 6 años y se acusa de sexualización en esos programas. Bueno, que fue lo que dijo, que no se refirió al fondo de eso, sino que dijo que lo cuestionaban solo porque él era homosexual. Y nadie está diciendo eso. Se está hablando sobre el contenido de los libros de aprendizaje para niños de 5 y 6 años y las tocaciones que impulsan en esos programas. Pero en vez de referirse al fondo, igual que con el caso de Loncón, dijo, no, es porque es homosexual. Y Geno también habló sobre Campillay, que no se le puede cuestionar porque perdió la vista, porque quedó desfigurada por lo que ocurrió cuando un carabinero lanzó una lacrimógena y le llegó en la cara y pasó todo eso. Bueno, dice que por eso no se le puede cuestionar tampoco, siendo que muchas veces a Campillay no se le está cuestionando por eso en particular, sino por las declaraciones bastante agresivas que da. Entonces utilizó esta estrategia de enfocarse en temas que no son la realidad y tratar de hacer lo que es un constructo, un hombre de paja. Entonces inventar un argumento que supuestamente se estaría dando, cuando nadie lo está dando, para atacarlo. Y así defender a personas de su sector y hacer que no se les pueda cuestionar. Al mismo tiempo, se enfocó en temas de seguridad. Y por un lado, anunció que bajo su gobierno se habría recuperado carabineros y habría mejorado mucho más que con cualquier otro gobierno. Nuestras policías, sin embargo, carecían de recursos y tecnología, así como en ese momento de un preocupante déficit de respaldo ciudadano. Las manifestaciones violentas eran recurrentes y junto con la pandemia volvió más impredecible la vida cotidiana de nuestros conciudadanos, deteriorando espacios públicos que son y deben ser de todos. Curioso, aunque efectivamente han aumentado los gastos, también ha aumentado bastante en los últimos tiempos la corrupción en la institución y ha tenido varios problemas, pero no deja de ser curioso, algunos dirían sospechoso, que justo cuando ellos gobiernan,
la violencia en las calles baja. ¡Qué coincidencia! Y cuando ellos no gobiernan, sube, siendo que la apoyaron también. Algunos diría casi que está conectado y que los movimientos sociales, y se observa con los sindicatos u otras agrupaciones, están principalmente vinculados a sectores de izquierda y tratan de sabotear a cualquiera que no les haga caso. Pero no, por supuesto, es pura coincidencia, ¿no? Pura coincidencia. Y el tema de la recuperación en la imagen de Carabineros efectivamente se ha dado, pero es porque ellos ya no lo están criticando tanto. Porque la caída de imagen se dio en el periodo del estallido, y especialmente por críticas de parte como ellos, que muchos los trataban de asesinos, violadores y una serie de otras cosas. Pero para empujar la seguridad, ¿qué anunció? Anunció que hay que crear un nuevo ministerio que lo van a presentar mañana mismo, que esto se empieza ahora. Y anunció que van a proponer como discusión inmediata el proyecto que crea un nuevo ministerio, el Ministerio de Seguridad Pública. Como si eso fuera a arreglar el problema. Porque claro, cuando hay narcos, cuando hay delincuentes, cuando aumenta la corrupción, cuando se están tomando barrios, la solución es crear más funcionarios estatales. La solución es darle más puestos de trabajo a personas de partidos políticos. Porque claro, desde que se creó el Ministerio del Medio Ambiente, ahora todo es limpio. Y por supuesto, desde que se creó el Ministerio de la Mujer, todas las mujeres están mejor. Y por supuesto, desde que existe una diferencia entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, que los separaron por alguna razón hace muchos años, inentendible, la economía siempre está mejor. Porque por supuesto que crear más cargos estatales mejora la situación. Evidentemente no. Entonces en la práctica se está utilizando la situación de seguridad nefasta que vemos a nivel de país para aprovecharse de crear nuevos pitutos políticos, nuevos cargos estatales que ellos van a llenar a costa de nuestro dinero. Porque recordemos que todo eso se paga a costa nuestra. Y en medio de todo eso, también Boric salió a destacar que bajo su gestión se había mejorado la economía y habían evitado la crisis que todos presagiaban. Hemos evitado la crisis económica que muchos anunciaban y la economía se recupera con un admirable equilibrio fiscal y una inversión extranjera que el año 2022 fue la más alta de los últimos 9 años. Nuevamente, nosotros como gobierno hemos hecho nuestra tarea en materia de gasto y de apoyo a la inversión de los proyectos, pero esto es el resultado, es el producto del esfuerzo de los trabajadores y de los empresarios y de la conducción del equipo económico del gobierno. Ahora, uno se cuestionaría si el presidente tal vez está viviendo una realidad alterna, porque incluso el mismo día de hoy, cuando él daba ese discurso, salieron otros datos. Por ejemplo, en este mes de abril se observó que en materia económica, el IMASEC, o sea, todo con respecto al año anterior, las comparaciones económicas, cayó en un 1,1% de crecimiento, dentro de un contexto en que ya llevamos 3 meses seguidos con caídas económicas duras, a la vez que vemos que el desempleo sigue aumentando a un 8,7% a nivel nacional, e incluso se sospecha que sería sobre el 11% si no hubiera intentado camuflar las cifras de desempleo contratando a decenas de miles de funcionarios estatales, que nadie sabe para qué están contratados. Contrataron cerca de 100.000 funcionarios estatales y no se sabe bien para qué. Entonces se camufla así, de manera artificial, el desempleo pagado a costa nuestra. 100.000 personas que van a vivir a costa del resto de la población y que en la práctica serán operadores políticos, que van a ser personas vinculadas al Estado y al mundo político que se cuestiona para qué están ahí. Y en medio de todo ese contexto en materia económica, anunció que había que ser patriota, que había que defender la patria, porque son discursos que se dan mucho tanto en redes sociales como a nivel político, post-rechazo especialmente, y dijo que por lo mismo, la patria también significa pagar los impuestos y no evadirlos. Llamó a decir que claro, porque ser patriota es pagar impuestos. Págale al Estado. Porque no hay nada más patriota que lamerle las botas a los políticos y pagarles siempre su dinero, por supuesto. Bueno, eso fue más bien el enfoque económico. Y dentro de eso, él dijo que las pymes estaban felices y que la situación económica estaba mejorando, pero post cuenta pública, tanto grupos empresariales grandes como medianos y pymes no estuvieron felices con los anuncios, porque en medio de todo eso también anunció la creación de nuevos impuestos, el alza de nuevos tributos, una nueva reforma tributaria que vamos a ver un poco más adelante que significaría más costos. Entonces, tanto estos discursos de que está mejorando la economía, que las cosas están bien en seguridad y económicas y que las pymes están felices, y todas esas organizaciones salieron a decir, eso no es cierto, necesitamos menos Estado, menos intervencionismo, no estas reformas que son negativas. Y al mismo tiempo, dentro de toda esa área, dijo que no podían pagar la deuda histórica como condonar el CAE y todos otros proyectos porque no se había aprobado la reforma tributaria. Y aprovechó de decir que por lo mismo había que aprobar una reforma tributaria. Y Marcel también salió a confirmar lo que no, todos estos cambios, estas promesas que hicimos para salir electos, que algunos dirían que fue simplemente mentiras para conseguir votos,
solo las podemos hacer con reforma tributaria. Y apareció incluso Bachelet a decir sí, y por eso hay que subir impuestos y sacarle más del bolsillo a toda la población. Ahora, curiosamente, ahora dicen eso, pero no sabemos a cuál creer, porque el Boric y Marcel del pasado decían que era mentira eso, que no necesitaban una reforma tributaria ni para condonar el CAE, ni tampoco para hacer el tema del pago de la deuda histórica, que eso lo podían hacer desde ya. Pero claro, ahora dicen que sí. Ahora, uno podría pensar que tal vez están mintiendo descaradamente, como se empiezan a acusar desde gremios como el gremio de profesores, el colegio de profesores, que es cercano al gobierno ya que su presidente era militante del Partido Humanista, Frente Amplio, ¿no? Dentro de la izquierda dura, y que están acusando al gobierno de mentir y de que se fueron para atrás con sus promesas. Pero no, ¿cómo va a pensar que están mintiendo? Simplemente cambiaron de opinión sistemáticamente, ¿no? Porque antes decían que eso no era así, que decir otra cosa era mentira, y ahora dicen que es así. ¿A quién creerle? No sé. Tantas volteretas de Marcel como el presidente Boric hacen que sea un poco difícil saber a quién creerle o no. Y en medio de las críticas que vamos a observar, no solo se han dado con respecto a gremios que son cercanos al gobierno, sino que también de otros sectores. Por ejemplo, el gobierno dijo que habían construido más de 60.000 viviendas nuevas durante su primer año de gobierno. Y apareció el senador socialista, que es presidente de la Comisión de Vivienda, Fidel Espinosa Sandoval, socialista, a decir que eso era mentira. Y cito: en vivienda digamos las cosas con claridad. El gobierno de Chile no ha construido 60.000 viviendas. No podemos sumar en la meta de los 260.000 que se prometieron por el gobierno de Boric a las que ya venían del gobierno anterior. Esto es una jugada poco honesta. Y a los que me van a insultar, presido vivienda en el Senado. O sea, ¿qué dice el que preside la Comisión de Vivienda en el Senado y que es socialista de la coalición de gobierno? Que Boric dijo, no, nosotros construimos 60.000 casas. Y en realidad son de la época de Piñera. Pero las toma como propias. Porque claro, mentir no cuesta nada, ¿no? Mentir no cuesta nada. Y esas son críticas de su propio sector. Ahora, de sectores más bien cercanos a la derecha y la misma derecha. Tenemos críticas, por ejemplo, de parte de Rodolfo Carter. ¿Por qué? Porque Boric criticó mucho a Carter, si lo recuerdan, y lo llamaban populista por lo de destruir las narcocasas, como también lo de destruir otros elementos asociados a los narcos. Pero el presidente Boric acaba de anunciar también a su cuenta pública que iban a destinar mucho dinero para que cada municipalidad pudiera destruir todos los monumentos o narcocasas. Lo mismo que él acusaba hace poco, que era populista. Una voltereta más, críticas de ese sector, y después viene el caso de la derecha. Porque a la derecha tampoco no le gustó esto, como es esperable. O sea, siempre que hay alguien de izquierda en el gobierno, la derecha lo critica, y cuando hay alguien de derecha en el gobierno, la izquierda lo critica. Y vemos el caso de José Antonio Kast, que dijo: en todo el discurso solo se menciona 4 veces la palabra crecimiento y pobreza, solo 2 veces narcotráfico y nunca se menciona terrorismo. Un presidente que vive desconectado de las verdaderas urgencias del país. O sea, no les gustó, ¿no? Pero se ha marcado, más que por las críticas de la derecha, esta instancia por su quiebre. Porque no han logrado criticar tanto a Boric porque se están peleando entre ellos. ¿Por qué? Porque Boric mencionó el tema del pinochetismo y lo condenó a nivel de su cuenta nacional, su discurso que estaba dando. Que es entendible, fue una dictadura, está bien hacer la condena. Y dentro de eso, esto ha generado, y algunos piensan por lo mismo que esta fue el plan del gobierno y de esta encuestadora de Marta Lago, que se hiciera una imagen artificial de que habría crecido el pinochetismo, según esas encuestas, y con eso hacer que la derecha se divida y se empiece a destruir entre ellos. Y es lo que ha pasado. Si fue un plan, le salió bien, si no es pura coincidencia por esas encuestas, ¿no? ¿Qué pasó? Que gran parte de la derecha salió a condenar a Pinochet y la otra mitad salió a defenderlo, y ahora se están destruyendo mutuamente, y por lo tanto el gobierno y la izquierda misma sigue adelante mientras la derecha se mata por discursos de cosas que ocurrieron hace 50 años y de un dictador que lleva años muerto. Ahora, ¿qué pasó? Gran parte de Chile Vamos y el Partido Republicano salió a condenar a Pinochet. Por ejemplo, Rojo Edwards, senador del Partido Republicano, dijo que no estaba de acuerdo con Luis Silva, que es el constituyente más votado de los republicanos, y dice que Pinochet no fue un estadista, sino que fue un dictador. Eso fue lo declaró. Y cito: yo no creo que sea Pinochet un estadista. Yo considero que una persona que estuvo 17 años sin parlamento sea un estadista. Yo no considero que lo sea. Sí, fue un dictador. O sea, salió a condenarlo. Bien por Rojo Edwards, lo ha hecho bien en estas materias, consistente en esta crítica también a Pinochet, pero también en decir que desde ya hay que votar rechazo o en contra de esa liga. Es uno de los elementos republicanos que se ha mantenido ahí constante. Y la misma razón se ha visto en la mayoría de Chile Vamos, especialmente en Renovación Nacional, la mitad de la UDI y la mayoría de Evópolis en su conjunto. Pero ¿qué pasó? Que se empezaron a dividir. Porque por un lado el presidente del Partido Republicano
se nota que tienen problemas con esto, porque es sabido que es un partido que tiene más pinochetistas, y no salió ni a condenar ni a apoyar, y dijo que, bueno, los chilenos saben cuál es la línea del Partido Republicano, pero no dijo cuál era. Un poco ambiguo, ¿no? Es muy típico de partido tradicional eso de no decir nada, hablar mucho sin decir nada. Y se negó tanto a condenar como no a condenar el tema de Pinochet. Y es porque se están peleando entre ellos, entre los del Partido Republicano que son pinochetistas y aquellos que no. Divididos en eso mientras no hablan nada de lo que ocurre con el gobierno. Y dentro de la UDI salieron aquellos que eran los defensores más acérrimos de Pinochet en el pasado, como Moreira, y salió a defender a Moreira Moreira salió a defender a Pinochet y a criticar al Rojo Edwards, diciendo que ni tú te lo crees y que Pinochet sí era un estadista y un salvador de Chile. Y ahí están, peleándose por eso, destruyéndose por eso mutuamente mientras los proyectos de gobierno avanzan. Pésima oposición, ¿no? Pero ahí se ve, están en esa división. Ahora, ¿qué les parece esta cuenta pública y los anuncios del presidente? ¿Son buenos? ¿Son negativos? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y al mismo tiempo, ¿qué les hace parecer este quiebre interno de la derecha que se está dividiendo por completo por la figura de Pinochet y se están destruyendo entre ellos mientras el gobierno avanza? ¿Fue una estrategia gubernamental o es simplemente una coincidencia que favorece a Boric? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Francisca Jansson y Sebastián Calderón, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.